también, mientras todo esto sucede, nos podemos venir a la ciudad de La Plata. En realidad es una campaña nacional vinculada también a la situación económica y la otra cara, en realidad, ¿no? Justamente de esta estafa que estamos hablando de miles y millones, en realidad, de niños y niñas en todo el país que no pueden afrontar económicamente una canasta escolar porque se ha vuelto impagable. Así lo dice el comunicado y la convocatoria para esta mañana de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de la UTEP. La canasta escolar es impagable. Hoy desde las 10 de la mañana en distintos puntos del país, aquí en la ciudad de La Plata en 13:44 en la sede central de la ANSES, se estuvo llevando a cabo este reclamo por un ingreso de emergencia escolar debido al aumento desmedido de la canasta escolar, cuyo costo se estima en 230.000 pesos. De esta manera se exige un bono extraordinario para todos los trabajadores por debajo de la línea de pobreza. El comienzo de clases se acerca y las familias no pueden afrontar los costos de los útiles y materiales escolares. Exigimos un ingreso de emergencia escolar para garantizar que cada niño y niña pueda estudiar con lo necesario, dice el comunicado de la UTEP. Y un poco, bueno, es lo que está sucediendo, como decíamos, no solo acá, sino en distintos puntos del país, también en Capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rosario, en Corrientes, bueno, en distintos lugares donde las organizaciones sociales y populares están presentes y están haciéndose voz y eco de este reclamo, exigiendo que, bueno, arrancan las clases, ¿no? Muchos de ustedes lo sabrán, serán padres, serán hermanos, serán primos, saben que se viene el retorno a las clases y que la canasta escolar ha tenido un aumento muy por encima de lo que indican los números de inflación que da el INDEC y se ha vuelto, bueno, muy difícil de abordar económicamente. Para hablar en particular de la movilización que está sucediendo aquí mismo en 13:44, estamos ya en comunicación con Carmen Amaya, referenta de la CTD Aníbal Verón, que está presente allí en la sede central del ANSES. Buen día, Carmen, ¿cómo está este lado? Delfina y Sol, te saludamos. Buen día, ¿cómo andan? Bien, Carmen, contanos un poco, bueno, cómo viene esta movilización que estaba convocada para las 10 de la mañana y cuál es principalmente el reclamo y la convocatoria que se ha lanzado desde la UTEP. El reclamo puntualmente tiene que ver con que arrancan las clases y la plata no alcanza. La canasta de los útiles escolar están por las nubes y no es posible acceder para el inicio de clase, entonces por eso es que nos encontramos acá haciendo este reclamo. Uh-huh. Carmen, porque también es importante marcar un poco a cómo se llega, ¿no?, a este inicio, en este caso de cuánto sale, ¿no?, la canasta escolar, con un Estado que, por lo menos a nivel nacional, se ha borrado totalmente de las ayudas o en gran medida de las ayudas que se venían dando y que venían permitiendo abordar estos costos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no solamente hacia las organizaciones en términos de la mercadería para los comedores, sino también en general con el retiro, digamos, o el incentivo a los programas que antes había y ahora ya prácticamente han quedado ahí, o sea, estancados. Uh-huh. Por eso es que se articula esta movida desde la UTEP en coordinación con otras organizaciones sociales para poder, en principio, ponerlo en agenda, aunque claramente ya hay otros quilombos, digamos, nacionales que están intentando atender. Carmen, ahí, bueno, vos en realidad están haciendo la introducción a lo que viene siendo sobre todo el recorte a la comida que debería destinarse a los comedores, bueno, ni hablar de lo que fue el desguace del potenciar trabajo, y en su momento esta idea de generar otro tipo de programa para fomentar la formación e incluso el ingreso de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. ¿En qué está todo eso? Porque también creo que me da la sensación de que hace tiempo no se la ve tanto en la centralidad de las noticias a Sandra Petovelo.
No, hace bastante, o sea, debe ser de vacaciones, pero lo que es en términos de política pública para los sectores populares vulnerables, es eso, digamos. Hay una cuestión de que lo que era el potenciar es volver al acompañamiento, volver al trabajo, digo, y el acompañamiento ha quedado con un monto totalmente estancado del año pasado. O sea, ni se asemeja siquiera al aumento que hay en términos de la canasta básica. Y eso lo que generó, incluso con esto de que todos los meses hay bajas, es la incertidumbre y de que necesitan 3, 4 trabajos para poder resolver el tema de la canasta. Carmen, entonces en esta mañana se encuentran ahí, ¿por qué en la ANSES y qué se le está exigiendo concretamente? El reclamo tiene que ver también con esto de ANSES, digamos, pide a lo que cobramos la asignación, que se presente la certificación, y por lo menos hasta el momento es como, bueno, después de marzo probablemente se cobre, pero ya para esa fecha ya arrancó la escuela, los pibes necesitan hoy la zapatilla, la mochila, los útiles escolares, el guardapolvo, como para decir, doy inicio al ciclo lectivo, pero complica la situación en términos generales porque no está habiendo asistencia de parte del gobierno nacional en ningún aspecto, y entonces también va el reclamo hacia ahí. Uh-huh. O sea, no se entiende, ¿viste? Esa descoordinación. Uh-huh. Claro, lo ideal sería que un ingreso sea otorgado lo antes posible para poder acceder justamente a todo eso, que ya podemos ir conociendo que el Estado no va a entregar como quizás antes se hacían cuadernos, lapiceras y demás. Uh-huh. Bien, bueno, sí. Por ahora, sí. Coméntanos lo que ibas a decir. Que eso, o sea, no terminaba de resolver de todo, uh-huh, pero era un acompañamiento para poder arrancar hasta que pudiese tener, digamos, y del todo, toda la cuestión, o sea, todo el kit escolar, porque implica un montón de cosas. Uh-huh. Carmen, por ahora no ha salido nadie, o sí, o se han tenido alguna respuesta por parte de ahí del ANSES, o qué esperan también para lo que queda de la mañana. Por ahora estamos concentrándonos, hay 2 puntos, uno acá a Plaza Italia, otro a Plaza Moreno, estamos esperando que llegue y ahí presentaremos una nota como para decir en qué situación por lo menos para que eso se presente a Capital, que está ahí lo que es la sede central. Uh-huh. Bien, bueno, Carmen, gracias por el tiempo y bueno, estaremos ahí al tanto cubriendo lo que sucede en la jornada de hoy. Dale, gracias, nos vemos. Carmen Amaya, referente de la CTD Aníbal Verón, nos explicaba un poco de, bueno, esta concentración, entonces está tomando forma todavía, no se está en las puertas de la ANSES Central, que es ahí en 13 y 44, exigiendo un ingreso de emergencia con la consigna, la canasta escolar es impagable, hablábamos de alrededor de 230, 250 mil pesos, pensando lo mínimo, ¿no? Porque si ustedes piensan el valor de unas zapatillas, de una mochila, de un guardapolvo, y lo van sumando, claramente 230 estamos hablando de lo mínimo de gasto. No, y ni hablar que estamos hablando de, sobre todo, en niños o adolescentes que escolarizados, que quizás la zapatilla que tenía hace un par de meses hoy ya no le entra, ni necesita cambiarla, lo mismo la ropa. Ahí también hay una cuestión que hacía referencia del congelamiento, lo que fue primero la desaparición del potenciar trabajo y esta conversión al volver al trabajo y el acompañamiento. Primero el acompañamiento planteando que de los 50 en adelante ya no puedes trabajar, entonces solamente necesitas un ingreso y ya. Que está congelado en un monto de 70 mil pesos. O sea, que alguien justifique cómo se puede sobrevivir con 70 mil pesos. Y la verdad que, bueno, le preguntaba eso porque Sandra Petovelo estuvo haciéndose la guapa diciendo hagan una fila y digan quién tiene hambre, y está desaparecida, y es la ministra de Capital Humano, que no solamente tiene que resolver
estas problemáticas, sino que tiene a cargo educación, salud. Digo, un montón de carteras que antes estaban distribuidas en distintos ministerios y que hoy dependen de ella. Si alguien sabe dónde está Petovelo, la estamos buscando. Sí, y que obviamente se empieza a acercar marzo, se empieza a acercar el inicio del año lectivo y no solo a nivel inicial y nivel primario y secundario empieza ya a haber ruido sobre los costos que implica en este caso la canasta escolar, sino que también, bueno, el otro día lo cubrían también aquí en ATP respecto a los salarios, ¿no? Se hablaba acá de los salarios de los docentes universitarios, pero también digamos que es más que nada a lo que debe responder el Ministerio de Capital Humano, que está que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Educación, pero que también va a empezar a ir escalando el conflicto universitario, teniendo en cuenta también, y recordémoslo las veces que sea necesario, que el gobierno decidió no tener un presupuesto actualizado al 2025, decidió y lo vamos a decir siempre acá en Trinchera, decidió no tenerlo porque hizo un presupuesto, primero, invotable, y segundo, no lo presentó ni siquiera para sesiones extraordinarias, es decir, tomó la decisión de que ese presupuesto no exista y que los gastos sean discrecionales. Así que nuevamente estaremos frente a batallas por más presupuesto para la educación, para infraestructura escolar, para las universidades, para los gastos de funcionamiento y fundamentalmente para los salarios de las y los docentes de todo el país. Entonces, bueno, va a ir escalando claramente el conflicto porque se terminan las vacaciones, aunque Petovelo aparentemente sigue escondida probablemente en algún rincón de otro país que no sea la Argentina. Y si no, bueno, ahí está, mira, se busca. Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, si alguien la ubica. Nos puede decir. Pueden preguntarle a Pablo Rago. Claro. Capaz no la ve hace mucho, pero nos puede pasar el número. Y porque capaz tiene el número. Bueno, porque era el marido, Pablo Rago, qué sé yo. Y bueno, el número lo debe tener. Bien. Bueno, la hasta medium acá, de Milei, entonces, claro. díganos dónde está Sandra Petovelo. Hasta acá las notis del día de hoy. ¿Te parece? Vamos